Espero haya respondido el pequeño examen después de la cápsula 1. Si no lo respondiste, no sigas viendo este video, por favor. Anda, responde el pequeño examen, que es súper fácil, y vuelves a ver este video, ¿ya? La segunda cápsula, como les dije en el video anterior, tiene que ver con el respaldo bíblico para hablar de vulnerabilidad. El respaldo bíblico de por qué debemos ser vulnerables. Y creo que si hay un referente para nosotros y un respaldo bíblico importante, es el comportamiento de Jesús. Sabemos que nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que seguir sus pisadas, ser como Él era. Y si nosotros nos ponemos a ver la vida de Jesús, Jesús era completamente vulnerable en su vida. Vemos que Él no tenía miedo de mostrarse tal y como era. Expresaba lo que estaba sintiendo, expresaba sus emociones. Vemos, por ejemplo, cuando muere Lázaro, un amigo cercano de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Lloró y había más personas que pudieron verlo llorando por su amigo. Y no le importó lo que pudieran decir. Me ha tocado estar, no sé, en funerales de personas cristianas, y he escuchado hermanos o pastores que han reprendido a otros y le han dicho: oye, no está bien que llores porque se van a ver cuando mueran, van a estar juntos en Cristo, van a estar juntos en el paraíso, así que no hay que llorar porque nos volveremos a ver. Y a pesar de que es un mensaje de esperanza y está bien, a Jesús no le importó lo que pudieran pensar. De hecho, Él ya sabía que iba a orar por Lázaro y iba a volver a la vida. Pero a Jesús no le importó el que pensaran, el que pudieran pensar los que estaban en su entorno. De hecho, yo creo que más de un cristiano en estos tiempos quizás habría llevado una mala imagen de Jesús por estar llorando frente a la tumba de su amigo. Diría: oye, pero ¿cómo va a estar llorando si es el Hijo de Dios? Oye, pero ¿cómo va a estar llorando si es Dios mismo? Si se van a volver a ver, nada que ver que esté llorando. Eso muestra falta de fe, quizás podría decir alguno. Podemos ver también cómo mostraba sus emociones cuando llega al templo y ve que estaban comerciando y vendiendo los sacrificios y estaban abusando de las personas, tratando de sacar dinero y lucrando con la fe de las personas. Jesús en ese momento se enoja, no estaba de acuerdo, y no solamente se queda con no estar de acuerdo y expresar su molestia, sino que muestra su enojo. Viene, da vuelta a las mesas, agarra una especie de látigo y comienza a pegarle a las cosas. Estaba molesto, estaba enojado y muestra su molestia con todos los que estaban ahí. Y yo creo que más de algún cristiano en este tiempo diría: oye, el carácter del hermanito, el carácter de Jesús, nada que ver que se comporta así, porque ese no es un comportamiento cristiano. Pero a Jesús no le importó lo que pudieran decir. Él siempre se mostraba tal y como era. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque constantemente podemos ver cómo Jesús era auténtico y era transparente con lo que estaba sintiendo y con lo que estaba pensando. Vemos que Jesús compartió su propósito con otros. Jesús, cuando comienza su ministerio, busca a sus discípulos, les cuenta el propósito, les enseña, los empodera, les está mostrando constantemente su forma de ser y les muestra tal y como es, sin importar si alguno de ellos pensaba mal de él, sin importar si alguno de ellos le criticaba. Entendió y nos quería mostrar también a nosotros a través de esto que necesitamos de personas que nos rodeen, que necesitamos de una comunidad, que necesitamos de personas que caminen a nuestro lado. No estamos solos en esto, no se trata solo de nosotros. El camino de la fe no se camina solos. Por eso que es tan importante el poder mostrarnos tal y como somos con los que nos rodean. Poder reconocer que necesito a otros. Esto es una muestra también de vulnerabilidad. Entonces, Jesús se hizo vulnerable. Siendo Dios, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, se expuso a ser herido,
Constantemente la gente le estaba criticando, constantemente la gente se le oponía. De hecho, los sobrenombres que tenía eran, como dije hace poco en una predicación, el amigo de pecadores, el comilón, el bebedor de vino. Y si nosotros nos damos cuenta, son cosas que la gente pensaba de él o que trataba de hacerle daño con estos malos comentarios, porque él se mostraba tal y como era. A él no le importaba juntarse con gente que era rechazada por la sociedad, ya fueran políticos que eran rechazados porque se robaban plata, ya fueran personas que moralmente o sexualmente estaban mal ante la sociedad y nadie quería acercarse a ellos, ya fueran personas que por enfermedades eran rechazados. Se juntaba con todo tipo de personas sin importar lo que pudieran decir de él. Le gustaba compartir con la gente, le gustaba pasar tiempos lindos y divertidos y profundos con las personas. Se le conocía como el comilón y el bebedor de vino. Podemos ver a otras personas de la época que se cuidaban mucho con el tema del vino, de beber, no sé, alcohol. Personas que se cuidaban mucho con esto, como los nazareos que no podían beber ni siquiera un poco de alcohol. Pero Jesús se mostraba tal y como era. Personas le vieron bebiendo vino, por eso le decían bebedor de vino. De hecho, en una instancia transformó el agua en vino en un matrimonio para que no tuvieran una deshonra en ese matrimonio por no tener más vino. Pero Jesús se mostraba tal y como era. ¿Cuántas críticas hubiera recibido en este tiempo por los cristianos quizás por haber hecho eso? ¿Cuántas críticas y cuánto rechazo podría tener en estos tiempos porque le llamaran el bebedor de vino? O por saber que transformó el agua en vino para un matrimonio para que hubiera más vino todavía. ¿Cuántas críticas podría haber tenido? Pero a Jesús no le importaba el que pudieran pensar porque Él se mostraba tal y como era. Jesús siempre fue vulnerable, a pesar de que esto tuviera como costo el que lo despreciaran, el que lo rechazaran, el que lo ningunearan, el que lo golpearan, el que lo traicionaran. Jesús se mostró tal y como era. Jesús se mostró vulnerable para poder alcanzarnos. Y hay un suceso que me gusta mucho, que nos muestra también su vulnerabilidad, que está en Mateo 26, del 36 al 39. Y se los voy a leer. Dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús, en este momento, estaba llevando una carga muy, muy grande. Estaban a punto de arrestarlo y él lo sabía. Estaba a punto de ser llevado después a la cruz y todo lo que se le venía por delante, cargar el pecado de la humanidad, la carga más grande del mundo. Él la estaba llevando en ese momento. Fue un momento de mucha carga, de mucho estrés, de mucha preocupación y de mucho pesar para él. Y cuando él siente todo eso, él se está sintiendo abrumado, llama a 3 de sus discípulos, que eran sus discípulos más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, y me llama mucho la atención lo que les dice. Les invita a que puedan ir con él a orar, que lo acompañen en oración, pero no solamente les pide que oren con él, sino que expresa lo que estaba sintiendo, sin temor a lo que sus discípulos, los que estaban debajo de él, fueran a pensar acerca de su líder. Les dice: es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Perfectamente
Jesús podría haber dicho, no, voy a cuidarles, no quiero que piensen mal de mí, no quiero que se preocupen, no quiero dar una mala imagen, o que me vean, no sé, con poca fe, o que no estoy totalmente decidido en mis propósitos, o que estoy tambaleando. Voy a cuidarles y voy a decirles solamente que oren. Él les dijo, siento tanta angustia, como si me fuera a morir. Me siento que me voy a morir. Jesús era perfecto. Jesús no tenía pecado, pero aún así abrió su corazón con sus discípulos. Y esto me llama mucho la atención porque es algo que no es muy común, que un líder pueda ser vulnerable con alguien que tiene abajo. Lo más normal, sobre todo en estos tiempos, en el liderazgo, es que si una persona tiene un problema, se lo cuenta al que está arriba, ¿cierto? Se lo cuenta a su líder, o a su pastor, o a un supervisor, o a lo que sea. Pero Jesús fue tan vulnerable que le contó cómo se sentía a sus discípulos, a los que estaban debajo de él, en autoridad, por así decirlo. Y me llama mucho la atención porque frente a esto, como hemos visto en todos los casos anteriores, muchos podrían cuestionarle. Podrían decir, oye, pero ¿cómo Jesús mismo va a sentir tanta angustia hasta la muerte? ¿Cómo va a sentirse así de angustiado si tiene al Espíritu Santo en su interior? No debería sentirse así, debería estar lleno de fe y tranquilo. Pero Jesús se mostró una vez más tal y como era, y fue vulnerable con los que tenían en su entorno, a pesar de que ellos no le podían ayudar en nada, no le iban a dar un consejo. De hecho, si nosotros nos vamos a esa misma historia, a ese mismo relato, vemos que los discípulos al rato después se quedaron dormidos y no lo ayudaron a orar en su momento más difícil. Pero a pesar de que él sabía cómo eran sus discípulos, que no iban a darle una gran ayuda, aún así fue vulnerable. Y si Jesús fue vulnerable siendo Dios mismo, si Jesús sin ningún pecado y sin necesitar ayuda de nadie fue vulnerable y se rodeó de personas, ¿cuánto más nosotros con nuestras debilidades? ¿Cuánto más nosotros que realmente sí somos débiles? Tenemos que mostrarnos tal y como somos. Entonces, la vulnerabilidad es el primer paso hacia la libertad. La vulnerabilidad nos va a impulsar a seguir creciendo en nuestra fe, nos va a impulsar a seguir creciendo en el Señor, porque vamos a dejar de esforzarnos ocultando nuestras debilidades. Yo creo que muchas veces pasa dentro de las iglesias, y quizás a alguno de ustedes les ha pasado en algún momento, que trata de ocultar sus debilidades. Y no quiere que nadie se entere por vergüenza, por miedo al que pueda pasar. Y muchas veces vivimos fingiendo algo que no somos. Pero el ser vulnerables realmente nos va a hacer libres, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos ayuda a acercarnos al Señor. La integridad agrada el corazón de nuestro Señor. Y qué mejor ejemplo que Jesús mismo. Qué mejor ejemplo que nuestro Maestro, que quien nos salvó, que nuestro Dios, diciéndonos, oye, si yo fui vulnerable cuando estuve aquí en la tierra, si yo me mostré tal y como era, ¿por qué tú vas a tener miedo de mostrarte tal y como eres? ¿Por qué vas a tener miedo de mostrar tu debilidad? Personalmente, al ver esto en Jesús, al ver que Él no tenía miedo en mostrar su debilidad, en mostrar su momento difícil, por así decirle, o su momento frágil, a mí me bendice. Y es lo que he experimentado y es lo que hemos vivido como iglesia, que cada vez que alguien pueda abrir su corazón, que cada vez que alguien es vulnerable y cuenta su debilidad, bendice a los que le escuchen, bendice a los que le rodean, porque pueden darse cuenta que no son los únicos que están enfrentando algo, que no son los únicos que son débiles en cierta área. Y de verdad que es una bendición. Así que no tengas miedo de mostrarte vulnerable.
y sea así como Jesús. Sigue sus pisadas también en esta área y aprendamos a ser vulnerables. Esto fue todo con la cápsula 2. Te invito a que vayas a responder el pequeño examen y no veas el otro video hasta responder esa pequeña prueba. ¡Chao!